capítulo número 19. Primera de Reyes, capítulo 19, desde el verso 8 en adelante. Gloria al Señor. Vamos a estar leyendo varios versículos allí en el nombre maravilloso de Jesús. Y dice así la maravillosa palabra de Dios en su glorioso nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Dice, y se levantó pues y comió y bebió y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces ahí, Elías? Y él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. He aquí que Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero para Elías, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí que vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Ayúdeme a orar para que sea el Señor hablando en nuestras vidas. Amado Jesús, Señor Jesucristo, aquí estoy delante de tu presencia. Señor Jesús, presento mi vida, Señor, mis labios, mi ser entero. Que sea usted, Señor, utilizándolo, Señor Jesucristo, como medio, Señor, para que llegue esta tu palabra, Señor, el propósito que tienes, Señor Jesucristo, en esta tarde. Para este pueblo sabio y entendido, Señor, que necesita, Señor, ser nutrido por tu palabra. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, obrando en mí, Señor, y que tu palabra corra y sea glorificada en este lugar. Tu Espíritu colocando palabras en mis labios, Señor Jesucristo, para anunciar esta palabra que tienes, Señor, para tu pueblo en este día, en el nombre maravilloso de Jesús. Gloria le damos al Señor Jesucristo. Sean tan amables tomar asiento, mis queridos hermanos. Y aquí estamos en un acontecimiento bastante particular de un hombre llamado Elías. Elías, un profeta de tal magnitud que siempre en la historia se habla de él, por lo atrevido, por lo osado, por todo aquello que era impetuoso. Hablaba con el rey cara a cara y le decía, porque tú estás apartado de Dios y por eso. Así, no tenía problema. Pero ahora resulta ser que aquí Elías ahora está escondido. Y cuando le pregunta que por qué está escondido, dice, no, porque es que van a matar a los profetas a espada. Y esto aconteció luego que él había matado a 450 profetas de Baal. Y digo, usted acaba de matar un poco de profetas y usted tiene miedo porque lo van a matar a usted. Pero resulta que así nos pasa a nosotros. Y nosotros hay momentos que estamos, pero que ¡pum! Aquí no me detiene nadie. Pero hay días que nos pica un zancudo. ¡Ah! Un pastor nos comentaba una vez que había una iglesia pues, que estaba en crecimiento y estaban construyendo y los vecinos estaban en contra de que se levantara la edificación, y resulta que los vecinos se levantaron y empezaron a arrojar piedras contra los que estaban allí edificando, y aquel hombre que estaba allí le dan la cabeza y la sangre y gloria a Dios por causa del evangelio, ese hombre allí. Bueno, resulta que pasó el tiempo, la iglesia se edificó y todo fue fluyendo y ya iban pasando los años. Ahí lo dijo Gregory. El hombre se sentó con su mejor traje en una silla y un chicle se le pegó en el pantalón. Pues no volvió a la iglesia. Lo que no hizo una piedra lo hizo un chicle. A nosotros muchas veces nos pasa eso. A veces cuando está el estruendo
y sentimos que todo es avasallante, pero hay momentos que necesitamos escuchar ese silbido apacible de parte de Dios. A veces cuando estamos allí eufóricos, porque esta sí es una iglesia de poder, pero cuando de repente llegan a este lugar y solamente hay 4 o 5 hermanos aquí en el altar allí clamando, calladitos que casi ni se les escucha, ahí también está Dios. Ahí también está Dios. Entonces este hombre estaba allí en esa situación que había enfrentado a los profetas de Baal, descendió fuego del cielo y ahora Jezabel le dice, mataste a mis profetas, ahora yo te voy a matar a ti. Y se esconde. Se va tan lejos que llega al monte Oreb, que es el mismo Sinaí. Estuve revisando el mismo cerro. Llegó hasta allí. Era un trayecto de 40 días caminando. Era lejos. Nosotros caminamos media hora y ya estamos. Yo por lo menos, lo digo por mí. Hemos perdido condiciones. Pero se alejó de tanto. Se alejó y dijo, gracias. Se alejó y dijo, no, para que esta mujer no me vaya a matar aquí. Y resulta ser que allá le llegó Dios. ¿Qué haces aquí, Elías? Dios siempre nos vive preguntando cosas. ¿Qué haces aquí? Nos pregunta. Y bueno, y él da su justificación. Y ahí es donde el Señor le dice, y él dice, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y él estaba allí como, pero entonces que pasa el viento fuerte. Y yo creo que Elías no percibía que ahí estaba Dios. Pero Dios se manifiesta de muchas maneras. Hay una escritura en Hebreos que nos indica que Dios no es un Dios monótono. Dios tiene una manera de tratar con cada uno de nosotros y dice, Hebreos 1:1, dice, y Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otros tiempos, a los padres por los profetas, y en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo. Pero lo importante de señalar aquí es que Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otros tiempos, Él tiene muchas formas de manifestarse, de presentarse a nuestras vidas. Entonces encontramos aquí que este Elías, que después que vio que el Señor había descendido fuego del cielo y consumió las piedras y lamió el agua y todo, y resulta ser que ahora Dios se le aparece en un viento y no, Dios no estaba en el viento. Luego pasa el terremoto, yo no sé, pues aquí yo lo que más he sentido es un temblor y uno casi que la barriga como que le hace algo. Y uno, pero imagínense, Elías ahí frente a un terremoto, no estaba Dios ahí. Pues. Es chileno, no sentía pero ni el terremoto. Pero después cayó fuego, el mismo fuego que vio él descender cuando quemó el holocausto y Dios no estaba en el fuego. ¿Qué le pasaba a Elías en ese momento? Es donde ahí nosotros nos damos cuenta de que Dios no cambia. Lo que cambiamos somos nosotros. Cambiamos la forma de cómo apreciamos a Dios. Entonces él lo vio el viento, el terremoto, el fuego. Y me da mucha curiosidad porque el fuego, Dios no usó otro fuego. El mismo fuego con que quemó el holocausto, ahí se está manifestando en ese fuego. Y no, Dios no estaba en el fuego. Pero Dios nos ama tanto que Dios no quería dejar, Él quería manifestarse a Elías y que Elías se diera cuenta que estaba allí. Y pasa el silbido apacible. Y ahí sí, se cubre el rostro y dice, heme aquí. Y ahí empieza a decir, y le hizo que la misma pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? La instrucción de Dios siempre será la misma. Muchas veces nos usa distintos elementos para llamar nuestra atención. A veces nosotros estamos en una situación y llegamos a la iglesia y aquí se derrama la presencia de Dios y nosotros allá atrás. O hasta aquí delante. Nos pasa, oye, pero yo veo que todo el mundo salta, brinca
Y a mí no me entra pero ni unas ganitas de hacer nada. ¿Qué pasa? Y bueno, cuando nos preocupamos, porque hay personas, ay, esos brincones, esos fanáticos, cuidado, porque no nos podemos poner a murmurar contra aquellos que adoran a Dios como lo sienten hacer. Entonces, a veces estamos en una situación que un milagro poderoso y, bueno, eso tenía que suceder. Pero ¿qué nos está pasando? Pero Dios busca cualquier manera, cualquier forma. A mí muchas veces me fueron a predicar la palabra de Dios y yo, no, ¿qué con eso? Y la persona que me hizo como que llamar la atención, mira, yo vivía en una cuadra donde al frente había unos muchachos que eran universitarios, estudiosos, y ahí hacían una reunión y hablaban de Dios así de una forma así tan bonita, tan técnica, tan adornada. Y eso a mí no me llamaba la atención. Y me invitaban y casi que me llevaban, me convidaban, así que casi me traían pedacitos de pan para que yo llegara. Y sí, me daban, no, me quedé un refrigerio. Ay, sí voy. Me comí mi refrigerio, pero Dios sabe muy bien las cosas. Yo ahí recostado en un autobús y el chofer del autobús. Uno en un grupo de cristianos que vienen en un autobús, en el que menos usted se enfoca es en el chofer. ¿Dónde está el líder de la iglesia? ¿Dónde está el pastor? Y nunca mira el chofer. Ese chofer me habló a mí la palabra de Dios. Hace más de 33 años y aquí estoy sirviéndole para la gloria del Señor. Esa persona que a lo mejor era sencilla, pero habló a mi vida. Dios buscó cualquier manera para presentarse, porque Dios tiene un propósito conmigo y yo sé que también con usted lo tiene. Y Dios busca la forma de expresarse y de manifestarse a usted y a mí. Así le pasó a este hombre Elías. Incluso Santiago dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. ¿Cuáles son esas pasiones que hoy estamos bien y mañana estamos mal? Pues? Hoy tenemos fe y mañana no. Y estamos así, porque eso es como nuestra naturaleza humana nos hace muchas veces. Por eso Dios siempre nos está recomendándonos, está siempre gozoso, orar sin cesar. Esa continuidad que Dios quiere en nuestras vidas, que seamos constantes. Dios le agrada la constancia, la perseverancia. Y ese término perseverante, la perseverancia es lo que nos va a hacer salvo. El que persevere hasta el fin, será salvo. Y cuando el Señor nos alerta de que tenemos que ser perseverantes, es porque sabe que ahí es donde está nuestro lado flaco para nosotros. No vemos un versículo ahí que diga, desayunar todos los días, almuerza todos los días, cena todos los días. No, Dios sabe que nos va a dar hambre y vamos a comer. Bueno, el de bañarse todos los días hay algunos que en invierno, perdón, no es el tema, pero sí pasa. Pero hay cosas que nosotros hacemos casi que en una forma automática, porque las necesitamos y son nuestras necesidades físicas y las hacemos. No hay un versículo que diga, vamos al mall cada fin de mes, porque no dice, pero nosotros vamos igual. Dios no se molesta por eso, pero hay cosas que Dios sabe que nosotros somos flacos por allí y empieza y nos habla y nos habla y nos habla y nos habla. Él nos habla en el terremoto, nos habla en el fuego, nos habla en el viento y también un silbo apacible también. Hay veces que estamos allí, que no. Y llega el hijo de uno, cuando mis hijos estaban pequeños, papá, tal cosa. Y uno, oye, muchas veces, mis hijos sin saberlo fueron usados por Dios para desvanecer una nube negra que me estaba atormentando. O un niño en la iglesia, o un recién llegado a la iglesia. Muchas veces uno, ahí entre tantas cosas, y te dice una palabra que uno, esto es lo que yo necesitaba. Porque Dios se manifiesta de muchas maneras. Muchas veces está en el estruendo, pero también está en ese silbo apacible.
Muchas veces está en ese fuego que se mueve la presencia de Dios, pero también está en una conversación sencilla y simple. ¿Por qué? Porque Dios está interesado en tratar con usted y conmigo. Y por eso es que Él hace todo lo que está a su alcance por alcanzarnos. Y por eso no nos extrañemos cuando Dios usa distintas maneras para tratar con nosotros. Encontramos que hubo un hombre que también tuvo una experiencia en el Sinaí. Este hombre llamado Moisés, dice la escritura de que Moisés, después que él tuvo un altercado allí con un egipcio, y el egipcio se dio y vino y lo mata, y ahora era el asesino Moisés, y él pensó de que nadie lo había visto, y cuando de repente otro le dice, si me vas a matar a mí también como mataste al otro, y yo estoy descubierto. ¿Qué hizo? Se escapa y se va, y fue a dar en el mismo lugar, al Sinaí. Por allá en el camino se encuentra Jetro, y bueno, consigue esposa y sus hijos y tal, pero te tocaba criar ovejas para poderse alimentar. Y cuando estaba pastoreando por allá en ese monte, en una forma tan extraña, un árbol ahí quemándose, y una zarza ardiente, y Dios ahí empieza a prometerle que va a liberar al pueblo de Israel. Y empieza a manifestarse allí, pero de una forma sencilla que solamente Moisés fue el que se dio cuenta. No sé cuántos pastores estarían en la zona, porque nada, todo era solo para Moisés. Hay veces que Dios hace alguna obra que solamente usted la percibe, porque el mensaje es para usted. A veces cuando Dios nos dice algo, queremos de que otros también, ya va, el mensaje es para usted. Que hay que hacer esto y una orden, unas instrucciones. Y mire, Moisés puso excusa. Pensó pero él lo que tenía miedo era regresar al lugar donde lo descubrieron como homicida. Ese era el temor de Moisés. Por ahí los que estudian dicen que cuando el Señor le dice que tire la vara, ¿por qué no se convirtió en otra cosa? Se convierte en culebra, en serpiente. Resulta ser que la serpiente es el símbolo de Egipto. Y eso como para que le recordara que hacia allá era que iba. Y sin embargo empezó, mire que es que yo no hablo bien, mire y que cómo te llamas, empezó cualquier cuento. Pero yo veo que la paciencia y el propósito de Dios para con nosotros siempre ha sido así. Siempre Dios quiere, si Dios trata contigo, deja que Dios trate contigo. A lo mejor no de repente en ese estruendo, cuando aquí se mueve la presencia de Dios en este altar y que sentimos que esto va como a estallar. Y a lo mejor ahí no pasa mayor cosa. Pero cuando estamos muchas veces en nuestras casas, allí en una oración sencilla, Dios empieza a tratar con nosotros. Porque Dios se manifiesta de muchas maneras. Entonces encontramos que este mismo Moisés que estaba allí mirando allí la zarza ardiente, luego después que va, bueno, ya Señor me convenciste, está bien, voy con Aarón a Egipto. Y llegó a Egipto. Y cuando regresan y cuando salen, ¿dónde vuelven? Al monte del Sinaí nuevamente. Pero ahí ya Moisés venía con otra perspectiva. Y ahí sí se la creyó. Ahora soy el libertador de Israel y vamos. Pero ya cuando en esa segunda oportunidad sube al Sinaí, dice la escritura que todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Era el mismo monte de Sinaí, era el mismo Dios que le estaba hablando, era el mismo Moisés con quien estaba hablando, pero Dios tenía otro propósito y por eso se estaba manifestando de otra manera. Porque Dios tenía un plan y proyecto. Al principio estaba dando una promesa, aquí estaba estableciendo sus estatutos y decretos. En ese momento, cuando Él desciende sobre el monte de Sinaí, vienen los 10 mandamientos. Vienen las instrucciones, cómo iban a ser el tabernáculo, cómo iba a ser el sacrificio, cómo iba a ser la ofrenda. Y ahí empieza a tratar. Cuando usted y yo vinimos, tal vez por primera vez a la presencia de Dios, como le dije yo, yo le digo por mi experiencia, porque fue lo que yo hablo de lo que sentí yo. Vamos, cada uno vive una experiencia similar. Cuando llegamos por primera vez ante la presencia de Dios,
yo no puedo decir que la primera vez que llegué a una iglesia, porque yo me entregué en una calle. No tuve la oportunidad de que aire acondicionado, fresquito aquí, oraron por mí, no, en una calle. Pero en esa calle se hizo lo mejor, Fidel hizo la oración más sencilla del mundo, amor, sin saber orar, sin saber ni qué decir. Solamente le dije, bueno, Señor, si es así como me lo está diciendo Él, yo de aquí voy a ser evangélico hasta que me muera. Esas fueron mis palabras que yo dije. Recuerdo que de ahí le digo, llamo por teléfono a una compañera de clase, porque yo todavía estaba en el liceo, y le digo, mira, ella era cristiana, como no había quien decirle, mira, Carmina se llama, Carmina, mira, me metí evangélico. Me dijo, mira, no digas eso, me dice. Pero, ¿qué pasó? No digas me metí, porque el que se mete se sale. Recuerdo así como hoy, como si me lo hubiera dicho ayer. Dice, di más bien, me entregué al Señor. Y así Dios empezó a esa muchacha que yo no la volví a ver más, no supe, pero esa palabra hasta el día de hoy me hace recordar que yo no fue que me metí a un grupo religioso, no me metí a pertenecer a un grupo, a una organización, me entregué al Señor. Y a lo mejor con esa oración tan sencilla, tan allí, el mismo Fidel, el mismo Dios, la misma oración. Pero también nos pasa a cada uno de nosotros cuando hicimos esa primera oración, a lo mejor muy sencilla. Pero la experiencia que vivimos cuando recibimos el Espíritu Santo, ya esa es otra cosa. Ya esa es otra cosa. Recuerdo que un año, en el 16 de febrero de 1989, estaba yo en un campamento y el Señor me tomó como una hora hablando en lenguas que yo me sentía que yo estaba volando. Yo no sé cómo le pasó a usted, pero a mí me pasó así. Yo recuerdo que estaba en un campamento que no había ni dónde sentarse. Cuando yo iba a un campamento allá es tierra y unos parlantes y un río. Así son los campamentos allá. No esperen allá que la camita, que ya que come, no. Así. Yo, como no había dónde colocar la Biblia, yo la Biblia la tenía aquí. Por ya sentí que alguien la sacó y ahí yo brinqué hasta no sé a dónde. El mismo Fidel, la misma oración, el mismo Dios, pero en un estruendo. Y Dios trata con nosotros porque Dios tiene el anhelo de obrar en nuestras vidas. Así que cuando nosotros estemos en una situación y a veces sintamos de que Dios no está con nosotros, Dios está contigo. Hoy les quiero decir que aunque estemos pasando por un estruendo, aunque estemos pasando por el silbido apacible, Dios siempre está con nosotros. Yo sé que más de a uno nos ha pasado que cuando vamos, ay, voy a orar y no tenemos pero ni una gana de orar. Y hoy, bueno, aquí estoy, Señor. ¿Cómo está? Y el Señor no sé cómo nos mirará, dirá, oye, no habéis podido orar ni una hora, una cosa así. Y dice, pero con su gran amor con que nos amó. Cuando uno ve y llama a la colación esos momentos. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero hay veces que vamos a hacer esa oración y no tenemos pero ni una chispa de ganas de orar. Y después que doblamos nuestras rodillas y después que empezamos a orar, a mí me ha pasado de repente un mensaje. Y a veces dejo de orar y agarro un lápiz y un papel y empiezo a anotar. Y yo digo, yo no quería orar, mira. O de repente estoy ahí y me acuerdo de alguien. Bueno, Señor, trata con esa persona. Y a mitad de mañana me llega un mensaje de esa misma persona. Porque Dios no se sujeta a nuestro ánimo. Él tiene un plan con nosotros. Y Él se va a manifestar a su vida y a mi vida en cualquier momento y de cualquier manera. Porque el plan de Dios es obrar en nuestras vidas. Bien sea en un estruendo o bien sea un silbido apacible. Encontramos que durante el Imperio Romano, fue en la época donde el Señor Jesucristo vino sobre la tierra,
Pero el Imperio Romano era muy, muy duro. Se habla que era un castigador. Incluso fue donde se crearon las cárceles más maltratadoras que existen, con las torturas más terribles. Incluso al Señor lo crucifican. Ahorita van a querer darle un pellizco a un preso, los derechos humanos. De repente tiene más derechos humanos que los humanos que nos portamos bien. Entonces yo digo, no sé cómo son esos derechos humanos, a los que se portan bien o para los que se portan mal. Bueno, es otro tema. Pero resulta ser que en el Imperio Romano no había derechos humanos. Ahí el que caía a la inmunda, ahí quedaba. Había distintas clases de castigos. Pero resulta que el pueblo del Señor no se escapó. Oye, pero qué mal hizo Pedro para que lo metieran en una cárcel. Oró por un cojo y ya no era cojo, sino que ya caminaba bien. Y eso causó un gran escándalo y preso. Pero ahí en esa cárcel, la Biblia no me narra a mí de que Pedro empezó a gritar, empezó a orar en voz alta, a hacer algo. No, la Biblia no me dice a mí nada. Solamente me dice que a lo lejos la iglesia hacía oración por él. A lo lejos, escondido, donde nadie lo escuchara. Eso no se escuchaba nada, pero había una oración que estaba allí encendida. En ese silencio, en ese apacible estaba esa oración. Y resulta que ahí en ese silencio se le aparece un ángel a Pedro. Y fue tan sigiloso el escape de Pedro de la cárcel que pasaron la primera guardia, la segunda guardia y no se despertaron. Qué sigiloso, qué silencioso fue ese escape. Y cuando está afuera es donde Pedro como que estaba como hipnotizado, no cae en cuenta. Dice, ay, Dios ha enviado su ángel y me ha librado. Ahí es donde Pero en una cárcel casi que de las mismas características, con las mismas, bajo el mismo imperio romano, caen Pablo y Silas. Y ahí cuando están Pablo y Silas, pero estos sí fueron muy distintos, empezaron a cantar y a cantar himnos, y estaban, según los que estudian esas cosas, eso era una cárcel que estaba en una profundidad. Pero sin embargo dice que el cántico, los presos lo oían. Pero ahí Dios dijo, Dios también tiene el mismo plan de liberarlo. Pero esta vez no usó aquel ángel silencioso, sino que dice la Escritura que envió un terremoto. Y hizo un gran estruendo y rompió las cárceles y se abrieron las puertas. El mismo propósito con distintos procedimientos. Entonces tenemos un Dios que está siempre dispuesto a librarnos, siempre dispuesto a interceder por nuestras vidas. Encontramos allí a un Bartimeo, que cuando ve pasar a Jesús empieza a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, y lo mandaban a callar. No, el Señor le dijo, que se acerque, ten ánimo, el maestro te llama, y ahí lo sanó. Pero había otro ciego que el Señor iba pasando y él, nada. Y me imagino que, ay, este es un ciego. El ciego ni siquiera a lo mejor ni volteó a mirar al Señor. Pero empezaron los discípulos, Señor, ¿quién pecó? Sus padres para que haya nacido ciego. Es decir, los mismos discípulos que habían detenido a Bartimeo allá para que no va a dejar el escándalo, para que la gritadera, ahora estaban, Señor, mira, casi como diciendo, este no va a gritar también, este no va a hacer un showcito ahí para ir, no. ¿Quién pecó? Sus padres para que haya nacido ciego. Y el Señor, no, tranquilo, que no pecaron ni ni sus padres, sino para que la obra de Dios se glorifique. Y dice que oró y recibió la vista. Hizo el mismo milagro
con distintas formas de acción. Hay veces que usted hace una oración y usted, Señor, Señor, y es cuando es la voluntad de Dios. Es cuando Dios así lo quiere, cuando Dios... A mí me pasa que yo soy muy cobarde para los dolores. Cobarde, a mí me duele algo, Señor, quítame este dolor. Yo no voy a médico, pero para donde yo voy rápido es para a sacarme una muela. Porque no voy ni a que me la arregle. Te portaste mal, fuera. No resisto un dolor. Entonces, yo no sé si le ha pasado a usted que usted a veces, el Señor, usted le piden una oración al Señor, le piden por algo, y de repente pasa el rato o pasan los días y Dios obra y ustedes, oye, mira, yo ayer tenía este problema y ya hoy no lo tengo. Como que después. A mí por lo menos cuando me da un dolor de cabeza, yo, ay no, Señor, que no me duele la cabeza, Señor. Y muchas veces salgo de la casa y vengo, Señor, sáname este dolor de cabeza. Y hago una oración ahí, solamente que, y a veces llego aquí, me pongo a hacer lo que tengo que hacer, y llego a la casa y es donde me acuerdo, ay mira, Señor, tú me sanaste el dolor de cabeza. Porque Él cumple su propósito. Él cumple su plan en nuestras vidas. No esperemos que de repente sea a nuestra manera, sino que es a la manera como Dios quiere obrar. A veces nosotros estamos pensando que Dios va a reaccionar más rápido cuando nosotros más gritamos, o más lento cuando gritamos menos. Mire, Dios tiene su forma de trabajar con nosotros. Tiene su manera. Puede ser en el estruendo, como también puede ser en el silbo apacible. Muchas veces, como digo, aquí siempre, y para la gloria del Señor lo digo, esta iglesia se caracteriza por tener unos momentos hermosos de altar. Y aprovechemos esos momentos, hermanos. Sobre todo se los digo a las personas que poco han ido a iglesias o que tienen poco tiempo a ido a iglesias. Yo una vez, por un tiempo, estuve asistiendo a una iglesia donde para que pudiese haber un movimiento y alguien hablar en lengua, tenía que haber hoy dentro de 3 meses va a haber campaña de avivamiento. Y había que esperar todo ese tiempo para poder, y tenía que invitar a un pastor de allá afuera, o invitar a otros músicos, hacer como que otra cosa, o nos llevaban a otro lugar para... Y durante esos 3 meses, ¿qué pasaba? Íbamos al culto, nos sentábamos, cantábamos y nos íbamos. Mire, lo que estamos viviendo aquí, esto es una bendición, hermano. Aprovechemos cada mover del Espíritu Santo. Aprovechemos cada instante donde Dios muchas veces se mueve en medio del estruendo. A veces se oye, es que ese volumen está muy fuerte. Hermano, mire, hay iglesias donde no tienen ni siquiera un parlante para poder predicar su palabra. Y nosotros criticamos lo que ya tenemos. Aprovechemos, gocémonos de esto. Que a veces no, que es que otra vez culto. Hoy es día hoy son las fiestas patrias, deberíamos estar comiéndonos el asado. Bueno, se lo comen y después vienen al culto. Siempre recuerdo que cuando hubo la pandemia, personas que, hermano, ¿y cuándo vamos a tener culto? Hermano, ¿y cuándo es que vamos a tener culto? Yo vi entrar personas allí que cuando llegaban se arrodillaban. Gracias porque llegué a la iglesia. No nos podemos olvidar de esto, porque no sabemos si hoy, mire, en el marzo de 2020, hicimos un martes un culto. Me acuerdo que era 17 de marzo, porque mi hijo cumpleaños el 18. El 17 de marzo se hizo un culto acá, normal, gloria a Dios. Igual se sintió la presencia de Dios. Y el miércoles amanecimos, se cierran todas las reuniones, ni la reunión de mi hijo se la pudimos hacer de su cumpleaños, porque estaban suspendidas todas las reuniones por la pandemia. Y de ahí duramos una cantidad de meses sin poder reunirnos.
Nosotros no sabemos si hoy es el último servicio, no sabemos. No estoy haciendo llamar algún mal presagio, no. Sino que nosotros debemos de aprovechar cada día, cada momento, cada mover de la presencia de Dios. Mire, Dios no se va a mover aquí solo, se mueve cuando usted y yo nos movemos. Elías estaba en la cueva y cuando el Señor empezó a manifestarse fue cuando él dice que, y Elías salió de la cueva. Muchas veces nosotros tenemos que salir de nuestra conformidad. Tenemos que salir de ese lugar donde, porque yo sé que nosotros cuando estamos en la calle somos impactados por tantas cosas, el cansancio, el estrés, y dice, bueno, voy a la iglesia y después me voy a la casa. Cuando nosotros decimos, voy a la iglesia y después voy para otra parte, nosotros casi que, ay, que se apure rápido el culto porque tengo que ir a hacer. Hagamos de que este momento sea nuestro momento especial. Y después, si tenemos, vamos. Pero por eso es que dice que Elías estaba, dice, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces allí, Elías? Y después que da su justificación, Dios le dice, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y ahí cuando estaba afuera fue donde Dios empezó a manifestarse. A lo mejor usted cuando llega a la casa del Señor y dice, voy a buscar la presencia de Dios, a lo mejor no está esperando que pase un terremoto y a lo mejor no pasa. Pero a lo mejor Dios está en ese silbo apacible. A mí este domingo, le voy a comentar algo que me pasó. Yo estaba allí parado y el culto encendido y las danzas y todo, y yo miraba todo y sentía como que, bueno, ¿qué me pasa? Porque soy humano, hermano, no le voy a estar mintiendo, no es que Fidel todo el tiempo anda así como un fósforo, no. Y hay momentos donde, y yo trataba de cantar y no, ya dije yo, bueno, es que no es así, dije. Entonces, se remisó, levanté mi mano. Y si no me acuerdo ni qué dije. Y ahí Dios descendió en su presencia en mi vida. Porque es cuando usted y yo nos disponemos a entrar en la presencia de Dios. Entonces, vamos a colocarnos de pie y vamos a pensar en este momento que Dios tiene un plan para nosotros. Usted y yo a lo mejor miramos, no, pero somos tan pocos. Pero aquí es donde Dios se manifiesta. ¿Con cuántos se estaba congregando Elías cuando el Señor? Y sabe una cosa, que en ese momento, en ese silbo apacible, que a lo mejor para muchos eso algo, que no hubo casi movimiento, fue un silbo apacible. Pero luego de que pasa, dice que cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí que vino una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Y Dios, después que él vuelve y repite lo mismo, Dios le dice, ve, vuélvete por tu camino por el desierto a Damasco y llegarás y ungirás al rey de Siria, ungirás al rey de Israel y a Eliseo ungirás para que sea profeta en tu lugar. En esa oración, en ese silbo apacible, donde a lo mejor uno cree que no va a pasar nada, Dios le estaba encomendándole una tarea gloriosa a este hombre llamado Elías para que ungiera 2 reyes y ungiera un profeta. Cuando usted y yo venimos ante su presencia, Dios siempre tiene un plan, un propósito para usted y para mí. No hay una oración pequeña, no hay una oración menor que la otra. En esa oración Dios se va a manifestar y nos va a dar un plan y un propósito a cada uno de nosotros. Vamos en este momento a pensar cómo pasó el día de Pentecostés. Dice la Escritura que estaban en un aposento alto y estaban 120 reunidos allí. Eran como 120, dice la Escritura. Dice que estaban todos unánimes, juntos. A lo mejor eso estaba allí muy tranquilo.
Pero de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa. Y se fueron todos llenos del Espíritu Santo. Entonces, no se trata de que cuando hay un movimiento suave para nuestra manera de ver las cosas o un movimiento fuerte, Dios siempre está allí. Él siempre está entre el estruendo y lo apacible. Entonces nuestro propósito es siempre estar dispuesto a recibir, a percibir la palabra que Dios tiene para cada uno de nosotros. Vamos a orar en este momento mientras nuestros hermanos entonan una alabanza y vamos a decirle: Señor, aquí estamos delante de ti, Señor. Y tú tienes un plan para nosotros, Señor Jesucristo. Amado Señor de los cielos, tú eres grande y poderoso, Señor. En esta tarde nos hemos reunido en este lugar, Señor, y te agradecemos por tu palabra, Señor Jesucristo. Porque tú tienes, Señor, un plan para cada uno de nosotros, Señor. Tú tienes un plan, Señor Jesucristo, en nuestras vidas, Señor. Y yo sé, Señor Jesucristo, que sea la circunstancia en la que estemos pasando, Señor Jesucristo, tú, Señor, tienes un plan. Tienes, Señor, un mensaje para cada uno de nosotros, Señor Jesucristo. Porque tú nos has llamado, Señor Jesús, para ser tus instrumentos, Señor, aquí en la tierra, Señor. Tú eres santo y maravilloso, Señor Jesucristo.